Bien, en este video vamos a intentar explicar un poco cuál es el problema que se está generando acá. Este es el ejercicio que está en la guía de introducción a Python, en donde teníamos una jerarquía de clases donde persona es la clase más importante, de ella heredan dos, docente y estudiante, y existe una cuarta clase que es ayudante, que hereda tanto de docente como de estudiante. Lo que pasó en clase fue que al intentar cambiar y hacer una prueba sobre ayudante y decir, ok, no lo creamos en base a estudiante, lo creamos en base a docente, nos aparecía este error que a simple vista es poco intuitivo qué es lo que está pasando, pero que tiene que ver con cómo Python resuelve el method lookup de los distintos métodos y a su vez cómo funciona el built-in super dentro de Python. Así que vamos a ver un poco y hablar sobre herencia múltiple y super en Python. Algunas de las cosas que necesitamos ver es el Method Resolution Order, algunos algoritmos para calcular eso y después muy rápidamente vamos a ver cómo funciona Python y en base a lo que vamos a ir viendo vamos a ver que es bastante evidente y obvio qué es lo que pasa. Bien, el Method Resolution Order es el orden de resolución de métodos en el cual en cómo Python va a ir a buscar, en qué orden va a ir a buscar distintos métodos que nosotros querramos invocar de un objeto en sus clases bases. Históricamente existieron tres métodos distintos para calcular esto. Uno era el método que se usaba en Classic Classes. El otro era un método que cuando se introdujeron las new classes, que fue en Python 2.2, existió otro método y después en 2.3, en base a ciertos errores, problemas que encontraron, definieron uno nuevo que es el conocido como C3, que es el que actualmente está en uso. Primero importante, algo a destacar, es entender un poquito, o por lo menos tener una idea de qué es la diferencia entre Classic Classes y New Style Classes. Las clases clásicas solamente existían las clases clásicas de la versión 2.1 para atrás. Y el problema era, o la diferencia principal, no sé si un problema, pero sí la diferencia era que una clase no definía un nuevo tipo. Yo si miraba un objeto instanciado en base a cualquier tipo de clase, el tipo de esa era de tipo instancia. No había un tipo específico en base a la clase. Y algo importante también era que las classic classes no heredaban no tenían a object como primera clase en la jerarquía. Ahora, cuando se introdujeron las New Style Classes en Python 2.2, lo que se hizo fue de alguna manera decir, ok, ahora estas clases sí van a definir un tipo. Si yo busco un objeto instanciado de la clase myClass, por poner un ejemplo, va a decir que es de tipo clase myClass. Y acá pueden ver que la definición, ya con decir que una clase hereda de object, ya eso mismo implica que eso era una clase de nuevo estilo. Desde Python 3, las new classes directamente heredan de object de manera implícita, no es necesario hacer nada de esto. Bien, volviendo un poco al método Resolution Order, el primer método que existió fue el método de las clases clásicas, y lo que pasaba era que cuando se realizaba el lookup de un método, las clases bases se recorrían usando un esquema de izquierda a derecha y depth first. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces imaginemos que tenemos esta jerarquía donde hay una herencia múltiple de hereda de B y de C. Entonces, si nosotros aplicábamos este método, lo que va a pasar es que al momento de yo crear un objeto de D, si yo quiero invocar el método save, que claramente no está definido en D, sino que está definido en X, que está definido en A y en C, el orden de búsqueda es de izquierda a derecha, o sea, va a buscar primero en la clase B y va a ir hasta el fondo, o sea, va a ser D, B, A, y después va a volver,
y va a seguir por el siguiente y va a llegar a C. Entonces, en este caso en particular, si nosotros queremos invocar el método save, va a invocar el método save de la clase A y no de la clase C. Digamos, este esquema en sí funciona para casos simples, pero claramente presenta un problema que van a hacerse más aparentes cuando empecemos a hacer cosas un poquito más complejas en cuanto a los diagramas de herencia. Y dicho sea de paso, este esquema funciona perfecto si nosotros tuviéramos herencia simple, porque no tenemos esta bifurcación de abajo hacia arriba cuando intentamos ir por dos jerarquías distintas. Bien, supongamos que tenemos un esquema en diamante de herencia. De hecho, esto es prácticamente lo mismo que tenemos con persona, docente, alumno y ayudante. Y si aplicamos el método que teníamos recién, lo que nos va a dar como resolución, orden de resolución, va a ser primero D, va a ir por la izquierda, B va a ir hasta el fondo, A va a volver, va a seguir con el siguiente, C va a llegar a A de nuevo. Acá podemos ver que claramente no tiene mucho sentido porque tenemos A dos veces, pero si ya habíamos llegado de acá a A, bueno, nada. Pero este es claramente el camino de resolución que tenía antes. Entonces, de nuevo, acá lo que va a pasar es que un llamado a x.save va a resolver a a.save. Pero acá lo que va a terminar pasando es que en esta jerarquía lo que uno va a asumir sin ir demasiado. La intuición nos va a llevar a que yo esperaría que se ejecute el método en C. ¿Por qué? Porque tanto B como C heredan de A y el método save en C es un método más especializado respecto de A. E incluso es probable que C también esté haciendo un llamado al save de A, ¿no? Por una cuestión bastante común de cómo se funciona la sobreescritura de métodos. Sí. Bien, acá lo que empieza a pasar es que estamos todavía pensando en el método de resolución clásico, pero cuando se introducen las new classes, en donde las clases te heredan de object, ¿sí? O sea, las clases bases que no heredan de nada, heredan de object. Entonces, vamos a tener esta estructura de diamantes. Si hay una herencia múltiple, va a ser súper común. Y va a pasar con métodos como setAttribute, que es algo que se suele sobreescribir. Nos va a pasar lo mismo. O sea, si D intenta invocar a setAttribute con el método de resolución anterior, lo que va a pasar es que se va a invocar el de object y no el de C. Entonces, en Python 2.2 lo que se empezó a hacer es que el orden de cómo encontrar los métodos se iba a precalcular y se almacenaba en un atributo de la clase. O sea, yo ahora puedo en runtime chequear cuál es el orden de resolución de esos métodos. El algoritmo es igual al anterior, va a ir de izquierda a derecha y hasta el fondo, pero lo que va a pasar es que si vuelve a encontrar una clase que ya había sido visitada, vamos a verlo en términos de grafos, solamente sobrevive la última, o sea, vuelve atrás y la quita. Si se acuerdan, antes teníamos DBA, CA. Bueno, ahora tenemos DBA, el AS, ese A después de B no va a quedar ahí, CA, porque este A llegó al final. Y acá por ahí tiene un poco más de sentido este método, pero de todas formas no es suficiente. De hecho, este método de resolución sigue siendo algo bastante simple y le falta tomar en cuenta muchos casos y muchas reglas en particular. Por lo que en la próxima versión, o sea, esto es versión 2.2, en la próxima versión empiezan a aparecer cosas diferentes. Ahora, veamos otro ejemplo, un poquito más complicado. Acá tenemos una jerarquía en donde tenemos dos clases en la parte más alta de la jerarquía, que son A y B, X e Y, que las dos heredan de A y B, y Z, que hereda de X y de Y. Es una jerarquía bastante intrincada, digamos. Y si aplicamos el método de resolución,
de las clases nuevas de 2.2, lo que nos termina quedando es, si buscamos algo por z, es z, x, y, ba, object. Acá lo que termina pasando es que ba es raro porque termina primero buscando en b y después en a, que por ahí uno esperaría que sea al revés, porque también implica o tiene que ver cómo es que están declaradas, el declarado del orden de las clases en la herencia múltiple. Fíjense que x, y z son tres clases que heredan de más de una clase base. Y x e y, que heredan de la misma, tienen estas dependencias, estas herencias definidas una para un lado y otra para el otro. Entonces, eso también hace que sea bastante complicado. Por lo que, bueno, por ejemplo, este es un caso que hace que este algoritmo deje de ser, de dar un resultado que quizás sea un poco más intuitivo o un poco más esperado. Por eso es que existió el método, como les dije, en versión 2.2 existía esto del New Style, y en la siguiente versión tuvieron que repensar todo esto. Y se basaron para hacer esto en un paper que se llama A Monotonic Superclass Linearization for Dylan. Dylan es un lenguaje que está por ahí, claramente yo es la primera vez que lo escucho. Pero bueno, nada, hay toda una lógica detrás de cómo realizar una linearización de esa jerarquía de clases para poder hacer un método de búsqueda de métodos más efectivo y un poco mejor. La idea de este algoritmo, muy rápidamente, es que se definan todas las reglas que se imponen por las relaciones de herencia y que eso genere un orden monotónico de las clases. Sinceramente, por ahí habría que investigar un poquito más qué es un orden monotónico para estar seguros, pero suena a que debería haber un único camino para llegar a los distintos lugares. Ahora, lo que va a pasar acá es que si ese orden monotónico no puede ser determinado, el algoritmo va a fallar. Lo cual, si bien no es el caso más feliz, sí es algo que, bueno, va a evitar, me va a hacer a mí replantear quizás la jerarquía de clases o tratar de desarmar esos casos medio complicados. Acá tenemos la misma jerarquía de clases que veíamos recién. A, B, X, Y y Z. Fíjense que X e Y tienen las clases definidas A1, A y B, el otro B y A. Y si yo ejecuto esto, cuando quiero crear la clase Z, que de alguna forma engancha estas dos jerarquías que define X e Y, me dice que no puede construir un método de resolución de un orden de resolución de métodos consistente para las clases A y B, por lo cual el código falla. Ahora bien, sabiendo cómo se resuelve y cómo se buscan las cosas en Python, lo que necesitamos ver es cómo funciona super. Porque hay una palabra clave dentro de toda esta definición, esto está sacado de la documentación oficial de Python, en donde te dice que super te devuelve un objeto proxy que delega llamadas y demás, y lo importante es que dice de clases padre o hermanas. ¿Por qué es eso? Porque se basa en el método de resolución, en el orden de resolución de métodos, perdón. Entonces, super no siempre representa a la clase padre, y super no depende de la clase en la que fue definida, sino que depende de el objeto sobre el cual está siendo invocado ese method lookup. No es tan... O sea, super en un contexto puede valer una cosa en una clase y en otro contexto distinto puede valer otra cosa. Entonces, veamos ahora, de vuelta, ¿sí?, este ejemplo que nosotros teníamos acá. Si nosotros creamos un ayudante, lo que vamos a hacer es llamar a docente y le vamos a inicializar esa instancia interna de docente con DNI, nombre, apellido y legajo. Si saltamos a docente, acá tenemos un llamado a super. Lo que nosotros instintivamente vamos a suponer es que super va a ir al super de docente. Pero en realidad lo que está pasando es que super va a la siguiente clase en el orden de resolución de métodos de ayudante. ¿Sí? Fíjense, la clase
el error era este. Fíjense que decía que estudiante init tiene un argumento que no está, porque cuando nosotros entramos por ayudante, vamos a docente, invocamos en docente super no está apuntando a persona, sino que está apuntando a estudiante, que estudiante es una clase hermana de docente. En este mismo contexto, y ya ahora sabiendo que existe, lo que podemos hacer es decirle ayudante, dame cuál es tu orden de resolución de métodos, y te va a decir que es ayudante, docente, estudiante, lo cual tiene sentido porque nosotros teníamos ayudante, la herencia está definida como docente-estudiante, no al revés, y por último persona, y por último object. ¿Sí? Entonces cuando nosotros desde docente hacemos super, lo que va a estar buscando es el siguiente en esta lista, pero porque el método viene desde ayudante. Si nosotros creamos un docente, super va a ser referenciado como persona, pero desde ayudante, super tiene otro contexto y otro significado. Entonces, como conclusión, por algo, no tantos lenguajes implementan herencia múltiple, no es fácil, y la verdad que es importante saber estos detalles, sobre todo si necesitamos empezar a trabajar con herencias un poquito o con jerarquías de clases un poquito más complejas.